Solía desempeñar labores para una empresa de transporte de productos congelados, encargándome de entregas en tiendas de varios estados. En su mayoría, completaba 3 o 4 entregas antes de retornar al almacén y luego dirigirme a casa. Ocasionalmente teníamos entregas que nos dejaban demasiados lejos para regresar el mismo día, pero era necesario pasar la noche en algún lugar antes de volver. Por lo general, estacionaba el camión en una parada de camiones y descansaba durante algunas horas antes de retomar el camino. Aquel día estaba programado para una larga entrega. Sabía que no llegaría a casa hasta bastante tarde al día siguiente. Me preparé y partí. No ocurrió nada extraordinario durante el trayecto. Conduje, descargué el camión y comencé a regresar. Dada la hora avanzada alrededor de la 1 de la mañana, pensé en descansar durante 1 hora o 2 antes de continuar. El último letrero que indicaba una parada de camiones estaba a 40 millas de distancia, así que aún tenía un tramo por recorrer. Tiendo a distraerme durante largos periodos al volante, en carreteras largas y rectas, especialmente ya que es tarde de noche, cuando no hay otros vehículos en la carretera. A medida que avanzaba, algo parpadeó en mi espejo lateral. Al observar, noté faros brillando justo detrás de mí. Aunque no podía ver el vehículo, en absoluto, este fenómeno generalmente indica que el coche que se encuentra en mi punto ciego, debido a su proximidad en la parte trasera. Continué mi camino a la misma velocidad, esperando que el automóvil se cambiara al otro carril, me adelantara. Pero para mi sorpresa, se mantuvo justo detrás de mí. Esto comenzó a inquietarme, ya que necesitaba frenar por alguna razón. Podría ser colisionado. La parada de camiones estaba a unas solas millas de distancia, así que traté de ignorar la situación el resto del trayecto. Finalmente vi el letrero y me preparé para entrar. Mientras giraba, comprobé mi espejo y vi que el coche disminuyó un poco la velocidad, pero luego continuó siguiéndome hacia el estacionamiento. No estaba seguro de qué pensar en este punto, pero asumí que tal vez lo había cortado accidentalmente anteriormente y quería expresarme su disgusto. He tenido encuentro con conductores molestos a lo largo de los años, como camionero, por lo que estaba bastante acostumbrado. Sin embargo, nunca me había sucedido que alguien me siguiera de esta manera a un lugar vacío. El coche nos siguió, lentamente, acercándose cada vez más a la parte trasera antes de detenerse nuevamente. El coche estaba demasiado cerca para verlo claramente, pero en este punto de la situación me la estaba poniendo muy incómodo. Descendí del camión y me dirigí hacia la parte trasera para abordar la situación. Casi tan pronto como cerré la puerta, el conductor del coche puso la reversa y se fue apresuradamente. No podía distinguir bien, pero pude notar que era un hombre mayor y que el coche era blanco y oxidado por todas partes, parecido a uno de estos autos de policía antiguos con barras de parachoques delantero. Me quedé de pie en la parte trasera del camión durante unos minutos, asegurándome de que todo estuviese bien cerrado, de que no regresaran. Luego volví al camión, lo apagué, verifiqué nuevamente que todas las puertas estuviesen cerradas con llave. Eché un vistazo rápido por las ventanas en busca de otros vehículos antes de recostarme y cerrar los ojos. Después de un tiempo escuché un golpe que resonó a través del remolque. Miré mi reloj y vi que habían pasado casi 2 horas. Era un poco más de las 3 de la mañana. Hubo otro golpe, esta vez más fuerte. Miré por el espejo lateral y vi una sombra muy tenue moviéndose hacia la parte trasera. Esta vez me asusté bastante. Agarré un cuchillo pequeño que guardaba en el compartimento central y comencé a dirigirme hacia la parte trasera. Pero esta vez dejé la puerta del conductor abierta para no hacer ruido. Al acercarme, me agaché un poco y miré debajo del remolque. Pude ver a alguien claramente parado justo atrás del camión, con su coche ubicado justo detrás de ellos, con las luces apagadas. Una oleada de miedo recorrió por mi cuerpo y decidí no acercarme más a ese lugar. Les grité, aunque mi voz temblaba. Parecía funcionar. Ambos hombres corrieron hacia su coche y se fueron a toda prisa mirando la puerta trasera. Observé arañazos por todas partes. En el candado había marcas claras, como si estuviesen tratando de abrirlo. Miré a mi alrededor para ver si otros camiones habían presenciado el incidente, pero el estacionamiento estaba bastante vacío.
Después de unos minutos, decidí regresar a la carretera y dirigirme a casa. No ocurrió nada más durante el proceso. Siempre asumí que el hombre solo estaba tratando de robar mi remolque, pero obviamente no sabía que estaba en mi camino de regreso de la entrega, así que el remolque estaba vacío de todos modos. Aún así, la cosa más inquietante que me ha sucedido durante mis años de camionero, y todavía me pongo paranoico, a veces con la sensación de que un coche podría estar siguiéndome, justo detrás de mí, sin que nadie lo sepa. Asistí a un concierto muy popular en el lado sur de Chicago el año pasado. Como muchos saben, esta es zona conocida por su inseguridad y alta tasa de criminalidad. A pesar de ello, las entradas eran accesibles y el concierto estaba repleto, así que me sentía relativamente seguro, sobre todo porque fui con unos amigos. El espectáculo fue increíble y todos disfrutamos mucho, pero sabíamos que el viaje de regreso sería complicado debido al tráfico. Eran casi las 10 de la noche cuando salimos del concierto. Fuimos al estacionamiento y nos unimos a la carretera principal. Rápidamente nos dimos cuenta de que íbamos a estar atascados aquí por un tiempo, ya que los autos apenas se movían. Mientras aguardábamos en el tráfico, mis amigos buscaron rutas alternas para regresar a nuestra ciudad y encontraron una que esperábamos nos evitara el congestionamiento. Después de prácticamente estar detenidos en el mismo lugar durante 30 minutos, decidimos probar la ruta alterna. Nos desviamos de la carretera principal, tan pronto pudimos, y comenzamos a recorrer las calles, los vecindarios. Sorprendentemente, a esta hora de la noche había muchas personas afuera caminando o paradas en sus patios. Era inusual, sobre todo en nuestra área de origen, que se encontraba a solo un par de horas al oeste. A medida que avanzábamos por las calles de los vecindarios, notamos que las personas afuera nos observaban, mientras pasábamos nosotros. Luego, nos dimos cuenta de que no habíamos visto ningún otro automóvil en probablemente 20 minutos. Esto nos puso nerviosos. Todos comenzamos a prestar más atención. Le pedí a uno de mis amigos que verificara dónde estaba la carretera principal más cercana, y mientras él buscaba en el mapa, otro de mis amigos señaló un automóvil al final de la calle. Estaba estacionado, de un lado y el otro, bloqueando ambos carriles. Detuve el automóvil de inmediato. Retrocedí para volver a la calle en la que estábamos antes. Luego continué por ahí. Empezamos a entrar en pánico, un poco, tratando de encontrar una forma segura de llegar a nuestra área más pública, con otros autos. Pero unos segundos después, volvimos a ver al final de la calle un automóvil estacionado, de lado a lado, bloqueando ambos carriles. Detuve el automóvil y miré a mis amigos. Todos nos mirábamos sin saber qué hacer. Estábamos en la oscuridad y no podíamos ver si alguien estaba dentro del automóvil. No queríamos acercarnos. Mientras discutíamos nuestras opciones, dos hombres salieron de unas casas de la calle. Uno de ellos se paró detrás del automóvil y el otro se acercó a mi ventana. Hizo señas con las manos para que bajara la ventana y nerviosamente la bajé solo unos centímetros. El hombre nos miró a cada uno de nosotros. Escudriñó el interior del automóvil. Luego me preguntó, ¿a dónde íbamos? Solo de regreso a la carretera, dije. Asintió con la cabeza. Miró a su amigo que comenzó a caminar del lado del pasajero. Hubo un pequeño momento en que todo pareció que se quedaba en silencio. Nadie se movía. Luego de repente, ambos hombres agarraron las puertas e intentaron abrirlas. Repetidamente. Reaccioné lo más rápido que pude, poniendo el automóvil en reversa, mientras todos gritaban. Justo cuando comencé a retroceder, el hombre intentó meter el brazo por la ventana. Quedó atrapado por un segundo antes de caer al suelo. Giré, aceleré fuera de la calle. Ellos se quedaron atrás. Todos estábamos en estado de shock. Traté de mantener la calma, pero temblaba incontrolablemente. Todos estábamos de acuerdo de que volveríamos por el mismo camino y simplemente entraríamos a la carretera. Desde ahí, creo que todos nos quedamos bastante afectados por la situación. Yo creo haber manejado bien la situación. Afortunadamente, nuestras puertas estaban cerradas con llave, pero no estoy seguro de qué estuviera pasando aquí,
En este momento, si esas puertas hubieran estado abiertas. Había salido del trabajo alrededor de las 11 de la noche y me dirigía de vuelta a casa. El trayecto, que dura unos 45 minutos, se extiende por varias millas fuera de la ciudad. Este periodo siempre es tranquilo. Las carreteras están sorprendentemente despejadas. Mientras me alejo y me acerco a mi hogar, siempre he disfrutado estos viajes de vuelta del trabajo, considerando los momentos tranquilos y una forma agradable de relajarme, después de jornadas laborales extensas. Ya estaba a unos 20 minutos de llegar a casa. Acababa de girar por un largo camino lateral que prácticamente conducía directamente hacia mi hogar. Este camino yo lo solía tomar durante años y nunca había experimentado nada fuera de lo común. Debo admitir que por la noche este camino resultaba tanto inquietante. La iluminación era escasa, rodeado por un denso bosque, y a menudo se volvía brumoso en las últimas horas de la noche. Esto hace muy limitada la visibilidad. A pocos metros, sin embargo, dado que casi nadie transita por este camino durante la noche y no había giros ni complicaciones, la visibilidad nunca era un problema. No obstante, a solo un par de minutos a través de la niebla, divisé una pequeña luz parpadeante. No podía determinar realmente su distancia ni de qué lado de la carretera se encontraba. Reduje la velocidad y a medida que me acercaba, la luz se apagó completamente. En este momento circulaba a unos 15 o 20 millas por hora, cuando de repente un pequeño automóvil emergió de la niebla desde el lado de la carretera y se detuvo justo enfrente. Intenté frenar, pero ya estaba demasiado cerca. Mi coche golpeó la parte trasera del coche. Al principio, me quedé en estado de shock por lo abrupta que fue la situación. Noté que ninguno de nuestros autos tenía un gran daño. Incierto, sobre todo porque no podía ver exactamente qué daño tenía. Procedí a abrir mi puerta y me coloqué justo enfrente de mi coche, esperando que salieran del otro vehículo. Pude ver que se movían. El asiento delantero tenía una persona, pero no podía distinguir qué estaban haciendo. Mientras permanecía ahí, observando su coche, noté lo antiguo y desgastado que estaba. Los faros estaban apagados. Eventualmente, un hombre salió lentamente del coche y se aproximó a mí. Desde lo que parecía que pude ver, podría decirse que era un hombre de mediana edad, bastante corpulento. Decidí romper el silencio y le pregunté: ¿está todo bien? Se incorporó de manera bastante rápida, cuando, de manera un tanto extraña, mirando a su alrededor y evitando el contacto visual conmigo. Tras unos segundos de silencio, respondió: sí. Lo sentía inseguro. ¿Cómo responderme? Yo me sentía cada vez más incómodo y no quería quedarme solo con él en una carretera desierta. Le dije que yo no había sufrido mucho daño. Ninguno de los coches tuvo bastante daño, por lo que planeaba regresar al carro y dirigirme a casa. Sin embargo, cuando estaba a punto de alcanzar la puerta de mi coche, me pidió que esperara. Explicó que quería revisar su automóvil en busca de daños antes de que me fuera. Acepté y me quedé junto al coche, mientras él examinaba el parachoques trasero. Sin embargo, comenzó a dar vueltas alrededor de su coche, fingiendo buscar daños, lo cual para mí resultó extraño, ya que solo habíamos impactado en el parachoques traseros. A medida que se acercaba al lado del pasajero, noté una figura grande que se levantaba del asiento trasero y se dirigía hacia la puerta. Entré a mi coche rápidamente, cerré la puerta, cuando un hombre salió de la puerta trasera. Ambos comenzaron a hacer señas para que me detuviera. Entré en pánico y en este punto arranqué, rodeado por la carretera. Mirando por el espejo retrovisor, pude ver sus luces a través de la niebla durante unos 30 segundos, pero definitivamente se desvanecieron. Entré en una gasolinera que estaba a algunos 5 minutos de mi casa y esperé ahí
solo para asegurarme de que no me estuvieran siguiendo a casa. Pero aquel coche nunca pasó. Después de esperar 15 minutos me dirigí a casa. En este momento opté por no llamar a la policía, ya que no estaba completamente seguro si yo estaba exagerando. Aún hoy no estoy seguro de lo que querían aquellas personas, pero al reflexionar más al respecto, toda esta situación me pareció incorrecta. Desconozco cuál era su plan, pero una parte de mí siente que algo muy peligroso estaba a punto de suceder, y si no me hubiera ido a tiempo, dirigido hacia otra parte, yo lamentaría haber estado ahí. Aún así, lamento no haber informado del incidente, ya que a veces me pregunto qué habrían hecho si hubiesen dejado de seguirme para intentar atraer a alguien más a su trampa.